Perdón por buscarte de nuevo. Pero debo decírtelo, esto es en serio. Te escucho. Quiero salvar lo nuestro, mi amor. A partir de ahora, todo será transparente. Solamente nosotros, tú y yo. Me fui de la casa. Ya lo sabía. Tu hija fue a mi casa, armó un escándalo acusándome de haber destruido su hogar. Para ella, yo soy la responsable del fracaso de tu matrimonio. Y aunque no estemos juntos, siempre me va a culpar de todo lo que hagas. Lo siento. Lo siento mucho. Esto no tiene sentido. Voy a hablar con ella para que deje de molestarte. No, por favor, no, mejor no, porque va a regresar a reclamarme que te lo conté y ya no quiero más problemas con tu familia, por favor. Bueno, como quieras. Pero yo dejé muy claro cuáles eran mis intenciones. Catalina se quedó con eso en la casa y así podemos tú y yo empezar de nuevo. Mi amor, mi vida. A ver, ¿sabes qué? Que no. Que me ha costado mucho retomar mi vida. No voy a dejar que vengas de nuevo a llenarla de incertidumbre, de miedo. Yo pensé que te alegraría saber que me fui de mi casa. No. ¿Recuerdas que te encontré abrazado a tu ex? ¿Ahora haces esto para qué? ¿Para que lo olvide o qué? Ay, mi amor, no seas celosa. Entre Catalina y yo no hay nada. Tú lo sabes. No seas tan dura conmigo. Estoy luchando por nosotros. O esto tiene que ver con el pipillo ese que te estaba abrazando aquí en la entrada. ¿Cómo crees? No me tienes que rentar nada, de verdad. Muchas gracias. No lo puedo aceptar. Alerta, tranquila. Esto es un beneficio para los dos, ¿ok? Tú tienes un lugar donde vivir y yo te demuestro que no quise ofenderte. Piénsalo, Violeta. Elvis tiene razón. Además, pues así ya todos estaríamos en paz. Y además Elvis no lo haría por cualquier persona, solo por alguien muy especial. Porque a pesar de lo que se vea, tiene un corazón de oro. Pues eso no lo tengo tan claro y la verdad es que lo que no empieza muy bien seguramente termina peor. Bueno, eso depende de qué tipo de persona seas. Si eres de las personas que lo lamentan siempre o que lo superan. ¿De cuál eres tú? ¿Y entonces qué dices? ¿Sí? ¿No? Ay, llámale, di que sí. Además, pues así voy a tener una amiga bien cerca. Porque pues aquí, además de mi jefa, pues siempre he vivido entre puros hombres. Bueno, pero tendrías dos amigas, porque acuérdate que yo vivo con Azucena y estoy segura que si yo me vengo a vivir aquí, pues ella también podría vivir aquí. Perfecto. Azucena y tú, bienvenidas a la familia Rosales. No entiendo por qué te molesta tanto que yo ande con Esteban. Tú y yo no tenemos ninguna relación. Ya, perdóname, mira, tal vez no me supe explicar. No lo hiciste. ¿Sabes qué creo? Estás tomando las cosas de una manera que no es. Y yo fui clara contigo desde el principio. Tienes toda la razón. Fui yo el que metió la pata. Es que mira, no me refiero a nosotros, sino que me refiero a ustedes, ¿me entiendes? No. Mira, me siento muy inseguro. Esteban va a pasar más tiempo con Carlitos que yo. Y pues ese tipo, la neta es que Ese hombre es mi pareja. Bueno, eso mismo. Ajá. A lo que me refiero es que si tu relación se profundiza, él puede terminar ocupando mi lugar con Carlitos. Eso no va a pasar, Eduardo. El papá eres tú. Y el cariño que te tenga Carlitos únicamente depende de ti. Agárralo bien. Pues ojalá, Rebe. Oye, Rebe, ¿y te puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Tu relación con Esteban va en serio? ¿Piensas casarte con él? No te estoy interrogando. Solo te hice una pregunta sobre el tipillo con el que te estabas abrazando. Digo, no tiene pinta de ser del barrio y se veía muy contentote contigo. Ah, tienes razón. No es del barrio. Pero tampoco es lo que te estás imaginando. ¿O tú me crees capaz de salir corriendo a buscar un hombre para sustituirte? No, mi amor, perdón. Sentí celos de verte con él. No quiero perderte. Sí, tomé la decisión de irme de mi casa. Es para que podamos estar juntos sin tener que esperar a que Catalina se vaya. Quiero que el mundo conozca nuestro amor. Quiero poder caminar de tu mano sin que nadie lo señale. Yo también quiero eso, pero no puedo más. Es verdad. Eres mi vida. Eres mi amor. Tu celular está sonando. Es ella, ¿verdad?
Sí, sí, pero no le voy a contestar porque estoy contigo. A ver. Mejor revísalo. Mira, ve cómo te pones. Ve tu cara de nervioso. Javi estaba en rehabilitación, pero se fue con Sara y no sabemos dónde están. Te espero en la casa. Si te tienes que ir, vete. Gracias. Pero todavía tenemos mucho que platicar. Entiendo tus dudas, Edu. Pero Esteban no es algo pasajero. Él ha estado conmigo desde que nació Carlitos y su familia nos quiere muchísimo. Claro que tengo planes de casarme con él. No me lo tomes a mal. Pero pues es que tú eres muy joven para eso. Y además acabas de terminar tu carrera. ¿Por qué no te tomas un tiempo antes de tomar esa decisión? Porque no lo necesito. Sé perfectamente hacia dónde voy. Y tener una familia es una meta en mi vida. Mira, Eduardo, créeme. Esteban es el hombre ideal para mí. Sí, claro. Y me imagino que también es el que más le conviene a Carlitos. Digo, por eso de tener estabilidad económica. Exacto. Me da mucho gusto que lo entiendas. Aparte, como padre de Carlitos, me va a encantar que vayas a mi boda. Mira, sí, muy bonito todo, pero pues es que esa parte de la historia no la puedo compartir contigo. Es que eso de verte entrando a una iglesia con él no se parece nada a lo que yo quiero. Oye, discúlpame, pero es que ya me tengo que regresar a trabajar. Sí, claro. Una preguntita más. ¿Qué? ¿A qué equipo le va Esteban? No sé, a las Chivas. A las Chivas, ¿por qué? Lo que pasa es que yo soy de los gallos. Entonces, pues, Carlitos también es gallito. Sí. Un gallito muy feliz. Pero bueno, los dejo porque me voy a trabajar, campeón hermoso. Un besito para ti y para la mamá también. Primo, no entiendo para qué te cambias de ropa si el otro estaba perfecto, según yo. Chale. ¿Cómo eres naco, de verdad? Tranquilo. Ahorita tengo una reunión de negocios y un empresario que se respete tiene que cuidar su imagen. Ayúdame. Mira, a mí me parece que estás exagerando un poquito, primo. Y hablando de otra cosa, ¿pudiste ayudar a la amiga de la Madonita con el problema que tuvo? Digo, por el amigo y el robo y pues todo eso. Sí, pero pues ni las gracias me dio. Imagínate, orgullosa. No, en el caso, las mujeres con carácter son pues más acá, más interesantes, pues porque no te aburren, ¿no? Y pa' colmo esta está más buena que Manguito en temporada, ¿sí o no? O sea, a ti te tengo que recordar que yo solamente tengo ojos para una sola mujer, ¿o qué? Sí, ya sé, la Julieta. Exacto. Bueno, para mí mejor, porque aquí entre nos, esa chava me trae cacheteando la banqueta. Ah, sí. Ojalá la Madonita se la traiga pues para cotorrearla y parlarla. Mira, pues se te hizo, Porque se va a venir a vivir con nosotros. La muchacha andaba buscando casa y Elton le ofreció rentarle su habitación. ¿Me estás molestando? No. Es la mejor noticia que me has dado. Aquí va la mala. No hay mala. No, sí hay mala, espérate. Tienes que mantenerte alejado de ella. No quiero malos entendidos, inconvenientes, nada de preocupaciones, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. ¿Cómo que Violeta se va a venir a vivir a esta casa con una amiga? ¿A quién se le ocurrió esa estupidez? ¿A mí? Ellas no tenían dónde quedarse y Elvis necesitaba disculparse. Todos salimos ganando. Pues no, porque yo no voy a dejar que se queden aquí a vivir. Así es que les hablas por teléfono en este momento y les dices que en esta casa no se pueden quedar. ¿Por qué no? En primeras, porque yo no necesito rentar ninguna habitación. Y en segundas, porque no voy a traer a la tentación a esta casa. Papi, ¿cuál tentación? Elvis está enamorado de Julieta y yo no estoy enamorado de nadie. Además, yo vivo con papá Paco. Esa es otra cosa que tenemos que arreglar. No puedes seguir molestando a esa familia. No, yo no soy ninguna molestia. Ellos son mi familia y además me quieren mucho. Está bien. No te sientas. Tienes razón. Pero eso no quiere decir que voy a dejar que esas muchachas vivan en esta casa. Porque además, quién sabe qué manías tengan. Son estudiantes universitarias. No me vas a convencer. A Madonita le haría bien tener amigas para olvidarse de lo de Javier. Ya, ve a dejar el mandado a la cocina, ándale. ¿Cómo es eso de que metieron en la casa a esa muchacha y con todo y su amiga? Ay, ¿qué tiene de malo? Total, tenemos mucho espacio aquí. Además, fue Elvis el que le ofreció el cuarto, Pues yo pensé que a Elvis no le caía bien esa muchacha, Y ahora decide meterla en la casa. Ay, ya, jefa, no le des tantas vueltas. Además,
La neta me gusta la idea de tener amigas aquí. A veces me siento muy sola y odio no poder controlar mis sentimientos. Ay, mijita, los sentimientos no se controlan, se viven. Perdón que no he estado mucho contigo. Es que Elvis con todos estos cambios. ¿Pero qué te pasa, mijita? Cuéntame. Extraño mucho a Javi, jefa. Me duele mucho no poder verlo. ¿Y Fabián? ¿Cómo está Fabián? Bien. Fabián está bien. Pero él no va a poder llenar el vacío de Javi. Yo sé que nunca lo voy a olvidar. Entonces, ármate de valor y ve a verlo. No importa lo que pase. Tú no puedes estar así de triste. Si nos ven haciendo esto, estoy seguro que nos van a aumentar la terapia y aparte nos van a poner a dieta. Ay, ya sé. Pero no le vamos a decir a nadie. Te tomo una foto. Muy mal que me lo cambiaste. Ay. ¿Qué? Bueno, ¿qué tal? Es que tengo varias llamadas perdidas de este teléfono. ¿Quién habla? Hola, Sara. Soy Antonio, el papá de Javier. ¿Está contigo? Pásamelo, pásamelo. ¿Qué onda, pa? ¿Qué pasa? ¿En dónde estás? ¿Por qué te fuiste de la terapia? Es que Sara me invitó a una iglesia. ¿A una iglesia? A ver, está bien orar, pedirle a la Virgen un milagro, pero ¿de cuándo acabas en una iglesia? Desde hoy. Lo que pasa es que Sara es muy religiosa y pues me invitó a rezar. No podía decirle que no. Tienes que avisarnos dónde estás. A tu madre casi le da un infarto. Es la segunda vez que lo haces y no lo voy a aceptar. Dime, ¿en dónde están para ir por ustedes? Hola, ¿cómo estás, Julietita? ¿Cómo te fue con Antonio? ¿Cómo sabes que Antonio estuvo aquí? Bueno, hija, en todo cielito lindo no se habla de otra cosa. Ay, don Paquito, no, usted no haga caso. La gente es muy habladora. Son puras mentiras. Bueno, no seas embustera, mi lady. Yo sé que es cierto. Antonio ya estuvo buscando a Julieta y le pedí que la dejara en paz, pero él me advirtió que no quería perderla. A ver, él no me puede tener, papá, porque siempre estuve fuera de su vida. Ya yo no puedo seguir con esto, no quiero. Bueno, pero hablaste con él, ¿lo entendió? Creo que sí, pero siempre encuentra la manera de tocarme el corazón. Hoy estuve a punto de aceptarlo de nuevo. Qué tonta. Lo llamó su ex y como siempre tuvo que salir corriendo. No, bueno, es normal, hija. Antonio no se puede divorciar de su familia. Es que yo lo sé, eso no es tema de discusión, de verdad. Pero por eso tomé una decisión. Yo quiero formar mi propia familia. ¿Piensas volver con Elvis? Voy a adoptar a Sol. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas